Dios les bendiga en esta mañana. El mundo cristiano celebra hoy Viernes Santo. Es una fiesta cristiana, una de las más importantes para el mundo cristiano. Sin embargo, también en esta semana el mundo judío celebra su fiesta de la Pascua. Las fiestas tienen un gran significado en la historia del hombre. Celebramos muchas fiestas en el año. Usted sin duda celebra la fiesta del Día de las Madres. A veces celebra la fiesta de su cumpleaños. La fiesta es un tiempo de regocijo. Es también tiempo de hacer memoria de lo que ha ocurrido o se hace en honor a una persona. Así que si la fiesta es Día de las Madres, es en honor a nuestras madres. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la fiesta que debe ser más importante, o una de las más importantes de la vida cristiana. Será un recordatorio. Y por eso le llamamos a nuestro compartir de hoy, a nuestro mensaje, Cristo, nuestra Pascua. Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 7, la Biblia dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua judía fue en el Antiguo Testamento lo que será para nosotros la Pascua en Cristo. La Pascua judía fue ordenada por Dios. La última noche en que estuvieron bajo el cautiverio de Egipto, esa misma noche, Dios le ordenó una fiesta que iba a ser en memoria de lo que iba a ocurrir en esa noche y que celebraría el pueblo judío todo el tiempo. Siguen celebrándola por años, cada vez que es el día de la Pascua, no importa el lugar donde se encuentren. De hecho, la palabra Pascua significa saltar o pasar sobre. Vamos a ver qué ocurre para que lleve ese nombre. En Éxodo capítulo 12, versículo 1, la Escritura dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y les dijo, este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes, tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Notamos que no fue una fiesta inventada por el hombre. Fue una fiesta ordenada, hoy va a ser una celebración ordenada por Dios. Además, ese día, 15 de Nisan, sería el día principal de todos los meses del año. Toda la congregación, todo el pueblo debía tomar un cordero por familia. Las escrituras del Antiguo Testamento siempre van apuntando hacia Jesús. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús que se acerca a él, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El concepto de Cordero va tomando forma desde esta celebración ordenada por Dios, para prefigurar con el paso del tiempo lo que sería nuestro Señor y Salvador y Mesías de nuestras vidas. Versículo 5 nos damos cuenta de las cosas que eran parte de esa ceremonia. El versículo 5 dice, el animal, refiriéndose al cordero, será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ese cordero, sin defecto, iba a ser inmolado o se le iba a quitar la vida, y la sangre de ese cordero iba a ser puesto en el marco de las puertas de cada casa de las familias que se reunirían en esa noche en la casa. La puerta es símbolo de entrada. Jesús dijo: yo soy la puerta. Y seguimos hablando de cómo la Biblia va señalando desde el Antiguo Testamento quién es Jesús. Y vamos a mirar en esta historia, que eso es ya una fiesta o ceremonia, cómo todo apunta a Jesús. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Hierbas amargas para recordar el trabajo, el sufrimiento, el dolor que habían pasado bajo el cautiverio egipcio. La forma en que se comería ese cordero está en el verso 9 y dice: ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Notamos los detalles. El cordero se asaba entero. El cordero se comía con hierbas amargas. El cordero debía consumirse por las familias completamente. No debía sobrar absolutamente nada de esta cena. Y si algo sobraba, debía quemarse en el fuego. Pero miremos bien esa ilustración. Nada debía quedarse de esa cena. Todo tenía que ser consumido. Luego más adelante haremos referencia a este detalle. ¿Qué ocurriría en esa noche? Verso 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa noche era una noche de juicio. Fue la noche más dolorosa, más triste para todos los egipcios, porque en esa noche todas las familias perderían su hijo primogénito. Fue en razón de este severo juicio que el faraón se doblega ante la petición del pueblo y los deja partir. La sangre era lo único que podía evitar la muerte de alguna persona, de algún primogénito. El ángel de la muerte fue enviado a ejecutar esa orden, y la única diferencia o lo único que salvaba de la muerte era la sangre en las puertas de los hogares de las familias. No lo salvaba la calidad de la persona. No lo salvaba ningún acto personal de buena obra o
o ninguna recomendación. Ni siquiera el hijo de Moisés se hubiera salvado o el hijo de Aarón se hubiera salvado. Nadie podía salvarse por su propia fuerza. No había capacidad para poder vencer al ángel de la muerte. Pero solo una cosa le salvó. Era estar cubierto por la sangre del Cordero. Y de hecho ya se va haciendo más clara lo que sería para nosotros la Pascua cristiana. En Hebreos 9:22 la Biblia dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y vamos un paso más a lo que es la redención. Ya aprendimos que era un cordero, ya aprendimos que esa sangre se derramaba y que esa sangre derramada guardaba a los primogénitos de cada familia de la muerte y que el ángel saltaba, pasaba por alto, de ahí viene la palabra Pascua, saltaba esa casa. La explicación es que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ya esto igualmente nos iba dando un adelanto de lo que serían los sacrificios cruentos del Antiguo Testamento cuando la ley le fuese entregada a Moisés. Sin derramamiento de sangre, la sangre es vida. Sin derramamiento de una vida, sin derramamiento de la vida de alguno, en este caso del Cordero, no hay perdón. ¿Por qué? Hay que derramar una vida. Eso viene desde el primer pecado del hombre. Ciertamente el día que comieras del árbol de la ciencia del bien y de la ciencia del conocimiento del árbol, es que el fruto prohibido, morirás, le dijo Dios a Adán. Así que el día que el hombre desobedeció y tomó el fruto prohibido, ese día comenzó su muerte. La paga del pecado es muerte, dice las Escrituras. Por tanto, toda la creación estaba sujeta a muerte por causa del pecado, pero Dios en su infinito amor quiso librarnos de esa condenación y para que su justicia pudiera ser cumplida, satisfecha, Dios decidió que alguien muriera en nuestro lugar. Mientras tanto, en el Antiguo Testamento, como la persona que podía llevar el pecado de todos nosotros no estaba presente, Dios dio unas figuras que estaban representadas por el Cordero que era inmolado. Una vez al año se hacía una ofrenda por toda la nación, el día de la expiación. Ese día de la expiación, un solo día al año, el sacerdote derramaba la sangre del Cordero sobre el altar en el lugar santísimo. Todo el pueblo tenía en su mente muy claro que sin derramamiento de sangre no habría perdón. La Biblia dice en Éxodo 12:24 que este estatuto fue para siempre para el pueblo de Israel. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Habían otros elementos de ese día de la Pascua. También se comía pan sin levadura. La Biblia enseña que la levadura es tipo de lo corrupto, de lo contaminado. Por eso se comía el pan sin levadura. También
se tomaban 4 copas a la mesa, 4 copas de vino. La razón de las 4 copas era que en cada copa que tomaban iban recordando promesas de Dios. Estas promesas están contenidas en Éxodo capítulo 6, 7. Son las siguientes. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, la primera promesa. Os libraré de su servidumbre, segunda promesa. Yo os redimiré con brazo extendido y con gran justicia, tercera promesa. Os tomaré como pueblo y seré vuestro Dios, cuarta promesa. Así que toda aquella reunión familiar tenía un gran sentido de recordar lo que Dios haría por el pueblo, lo que Dios hizo por el pueblo. Sería un recuerdo de todo lo que Dios haría en esa noche y de toda la historia de la salida de Egipto. De hecho, también al final se cantaban himnos durante esa cena, pero al final se cantaba el Salmo 136, llamado el gran Alel o el gran Salmo. Y quiero leerle partes de ese Salmo para que veamos cómo cantaban y adoraban la historia de lo que ocurrió. Salmo 136, versículo 10 dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió al mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Un memorial completo y total de la liberación de la muerte de los primogénitos y una celebración de todo lo que Dios hizo, de los milagros prodigiosos que Dios hizo. Una celebración de adoración, de fe, de reconocimiento de la misericordia de Dios. La Pascua cristiana, sin embargo, tiene otro nombre y otras razones y vamos a ver la relación entre ambas. Como leímos el texto, al comienzo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, y hablamos de que la levadura es símbolo de lo contaminado, para que seáis nueva masa. Todos en Cristo somos nueva criatura, y todos en Cristo somos nueva masa. Por eso dice, nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Inmediatamente nos damos cuenta que aquel cordero que prefijaba a otro cordero, en Cristo es cumplido. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro cordero. Y Cristo fue sacrificado por nosotros. Jesús celebró la Pascua judía, pero dándole un nuevo significado para nosotros. En Mateo 26, 17 dice la Biblia, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaban los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Cuando el sol caía de noche, como el pueblo salió de noche, Jesús fielmente también celebraría la Pascua de noche. ¿Qué ocurrió en aquella Pascua que Jesús hizo con los discípulos? Mateo 26, 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo, pero antes de decir lo que él dijo, quiero que vean que Jesús tomó el pan, lo bendijo
lo partió y dio a sus discípulos. Pero les recuerdo qué pan era. Era un pan sin levadura. Porque el pan sin levadura recordaba las aflicciones. Le estaba dando un pan de aflicciones, en otras palabras. Le estaba anunciando con ese pan de aflicciones las aflicciones que él mismo iba a pasar. Y las aflicciones que todo cristiano va a pasar. En el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo consideraba que las persecuciones que estuvo teniendo eran parte de las aflicciones, eran parte del pan sin levadura de nuestra vida. Si nuestra vida está rodeada de gozo, claro que sí, el gozo del Señor, pero no hay duda que también está rodeada muchas veces de críticas, enemigos, personas que no aman a Jesucristo, que no aman la fe, de burladores. Luego el verso 27 dice, tomad esto es mi cuerpo. Así es que los discípulos, repito, iban a tomar el pan y lo iban a comer y Jesús le da un nuevo significado. Dijo, tomad esto es mi cuerpo. Ya no es que el pan era un simple recordatorio de las aflicciones en Egipto, sino que el pan era el mismo cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que iba a ser flagelado, entregado a muerte. Ese cuerpo y toda la pasión del próximo día. Los discípulos estaban comiéndolo en forma simbólica. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, lo que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Noten, ahora la copa ya no iba a recordar las promesas del Antiguo Testamento que los judíos se acostumbraban a recitar. Ahora la copa era símbolo del nuevo pacto. Un pacto era una promesa entre dos personas. Quiere decir que de momento esta fiesta se convierte en una nueva relación mucho más profunda y ya la fiesta no era para recordar las aflicciones ni la salida de Egipto. Ahora la fiesta era para recordar que la sangre del Cordero, que era Jesús mismo, iba a ser derramada para perdón de los pecados. Esa sangre que iba a ser ahora derramada era lo que podía librar a los discípulos y librar a todos aquellos que creyeran en el Señor de la muerte que ciertamente merece todo hombre que no se ha arrepentido y que no ha sido cubierto por el sacrificio de la vida derramada de Cristo. En el Evangelio según San Juan podemos entender esta palabra y esta doctrina con mayor claridad. Y aunque el contexto nos habla de el maná, también nos habla de este momento de la cena del Señor. En San Juan capítulo 6, 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quizás para usted al leer esto le sea un poco incómodo, pero si nos damos cuenta que Jesús se refiere a algo común para el pueblo de Israel, que eran los sacrificios. En los sacrificios se llevaba el cordero y luego que se sacrificaba el cordero y se quemaba parte del cordero, en muchos de los sacrificios, la otra parte que quedaba era comida por los que llevaban el sacrificio. Por lo tanto, comer mi carne y beber mi sangre no es otra cosa que una referencia al día de la Pascua. Era entendible. Cualquiera que tuviera visión espiritual sabía perfectamente
que lo que Jesús estaba diciendo, que Él era el sacrificio, que Él era el Cordero, que su sangre derramada era lo que se necesitaba para tener vida eterna. Así es que comer la carne y beber la sangre no es otra cosa que creer que el Señor Jesús es nuestro Salvador y que únicamente y solamente en Él podemos tener vida eterna y perdón eterno. Pero además de eso, comer el pan significa permanecer, ser parte de Él, que Él sea parte de nosotros. Es también una memoria para nosotros de que debemos permanecer fieles al Señor. Comer es un acto para tener vida. Quien no come, pues simplemente muere. Comer es alimentarse. Lo que Jesús está diciendo es que debemos alimentando de su persona, alimentando de sus enseñanzas, alimentando de su vida, alimentando de su sacrificio. Ahora volvemos al verso 29, donde Jesús está describiendo su cena pascual con los discípulos. El verso 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y ahora encontramos una promesa confirmada para la decisión de no volver a tomar o beber la copa. Era costumbre en el pueblo que cuando alguien hacía una promesa para testificar la seriedad de su compromiso, decía una frase como, te prometo que haré esto y que jamás volveré a acudir o a consumir o a beber hasta que haya cumplido lo prometido. Así que Jesús lo que está diciendo es que les prometo que nunca más tomaré otra copa de vino hasta que llegue el día en que me reúna con vosotros en el reino de mi Padre. Dice, en que lo beba nuevo, significa que es un vino nuevo, no es el mismo vino que se fue servido allí, sino que va a beber un vino nuevo con vosotros. Lo más parecido al cumplimiento de esta escritura y esta promesa es Apocalipsis 19:7, que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El feliz momento cuando toda la iglesia se reúna con el Señor Jesús. El feliz momento cuando toda la iglesia redimida y salvada y librada de la muerte, Jesús, nuestro Señor, Salvador, Dios bendito por los siglos, se sienta a la mesa con un vino nuevo y cumpla la promesa que hizo. Y el verso 30 dice cómo finalizaba aquella Pascua. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cantaban un himno. Ya leímos que en el Antiguo Testamento el himno era el Salmo 136, el gran himno. Pero para el cristiano hay otro himno nuevo. Nosotros como creyentes podemos cantar como era un cántico, 1 Timoteo 3:16, que canta y diciendo, grande es el misterio de la piedad, Dios se ha manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nuestra canción y nuestra alabanza cristiana es completamente a nuestro Señor Jesucristo, que murió por ti en la cruz. Y de hecho, es interesante que el mismo día en que se celebraba la Pascua judía, el mismo día en que los judíos estaban en sus hogares, con sus familias celebrando la Pascua, es el mismo día en que Jesús fue crucificado y que nuestra Pascua fue entregada. La profecía cumplida de la Pascua judía fue cumplida en Cristo, pero ellos no lo entendieron, pero ellos no lo conocían. Nuestra Pascua, recordaremos y recordamos la muerte de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra Pascua celebramos la libertad de la condenación, la liberación de la muerte espiritual. Nuestra Pascua en Jesús, Cristo es nuestra Pascua. Celebramos que tenemos
justificación por la fe en su nombre. En nuestra Pascua esperamos la venida del Señor y esperamos que Él cumpla la promesa de reunirnos como iglesia, como esposa. En la Pascua hoy recordamos y debemos recordar siempre que solo por el derramamiento de su vida, o más bien de su sangre, fue y es que tenemos vida. Celebremos hoy esta vida que tenemos en Cristo. Adoremos hoy al Señor, quien murió por nuestros pecados. Adoremos sin cesar y gocémonos en nuestro Dios que nos amó tanto. Oremos. Dios Todopoderoso y bueno, gracias por haber entregado el Cordero por nosotros. Te bendecimos, Dios Todopoderoso y bueno, de que hoy podemos tener vida eterna, de que nuestros pecados han sido perdonados por el derramamiento de la vida de Cristo en la cruz. Te glorificamos, te santificamos, te alabamos y te bendecimos. Bendice a cada oyente en esta mañana, que ellos también celebren que Cristo es nuestra Pascua. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.